El puerco que se llevó al niño en su funeral. Hola, gato macabro. No suelo hablar de esto, pero en mi comunidad todavía se murmura lo que pasó esa noche. Lo recuerdo todo. Las miradas de terror. Yo tenía 18 años cuando ocurrió. Vivo en una zona rural de Argentina llamada El Impenetrable, en la provincia del Chaco. Es un lugar alejado, lleno de monte cerrado. Las casas están separadas entre sí por kilómetros, y no hay señal de celular ni luz eléctrica constante. Acá cuando alguien muere, se vela en la casa o en campo abierto. Eso hicimos cuando murió Mateo, el hijo menor de la familia Duarte, unos vecinos muy queridos del paraje. Mateo tenía solo 6 años. Había salido con sus primos a juntar leña y, según contaron, se acercó demasiado al barranco que da al arroyo. El suelo estaba blando por las lluvias de la semana anterior. Se resbaló. Cayó. Fue un golpe durísimo para todos. Nadie se esperaba algo así. Era un niño alegre, respetuoso. Le encantaba correr descalzo, subirse a los árboles, jugar con los perros. Yo lo conocía desde que era bebé. Lo había cargado en brazos muchas veces. El velorio fue esa misma noche. Como no había forma de trasladarlo a la ciudad, lo velamos en campo abierto, al lado de la capilla. Lo pusieron en una caja de madera sencilla, sobre una mesa de tablones. No hubo ataúd como los de ciudad. Acá las cosas se hacen con lo que se tiene. La gente del pueblo fue llegando en silencio. Yo ayudaba con el mate cocido y las tortas fritas. A eso de las 9 de la noche, vi algo raro. Un cerdo. Caminaba entre la gente sin miedo, husmeando los vasos y acercándose a la mesa donde estaba el cajón. Nadie sabía de dónde había salido. Lo raro era que nadie se animaba a espantarlo. Parecía tener algo en la mirada. Mi abuela, que estaba sentada con su rosario, me dijo en voz baja: "No lo mires mucho". Yo intenté ignorarlo. Pero el cerdo no se iba. Caminaba alrededor del cajón. Lo observaba. Paraba las orejas. A las 10:30, algunos se retiraron un rato. Los padres del niño estaban agotados. Se metieron a descansar unos minutos en la casa de al lado. Yo me quedé junto a otras mujeres. Y entonces pasó lo que nadie en este pueblo podrá olvidar jamás. Un grito. El nene. El nene no está. Corrimos todos hacia la mesa. El cajón estaba vacío. No había cuerpo. Solo quedaban las flores desordenadas y una vela caída. Escuché a la madre gritar como nunca había escuchado gritar a alguien. Y entonces lo vimos. Al fondo, entre los árboles, el cerdo. Arrastraba el cuerpo del niño con el hocico. No caminaba como un cerdo. Avanzaba en línea recta, sin detenerse. El cuerpo del pequeño Mateo colgaba como si estuviera dormido, su carita blanca golpeando contra la tierra. 3 hombres salieron corriendo con palos y machetes. Lo siguieron. Yo corrí también, aunque no sé por qué. Cuando lo alcanzaron, algo ocurrió. El cerdo se detuvo. Se paró en 2 patas. Y lo digo sin miedo a que me crean loca. Ese animal se levantó como una persona, sostuvo al niño entre sus brazos y miró hacia atrás. Lo que vi en su rostro no era instinto. Maldad. Y entonces rió. Era una risa humana. Todos nos detuvimos en seco. Uno de los hombres cayó de rodillas. Y comenzó a rezar en voz alta. Y el cerdo corrió hacia el monte profundo. Nadie pudo alcanzarlo. Desapareció en la oscuridad. Lo buscaron por días. No encontraron nada. Ni rastro del animal. El niño nunca volvió a aparecer. Y desde esa noche, el monte cambió. La gente ya no vela a los suyos al aire libre. Y cuando algún chancho se acerca demasiado, lo matan. Sin preguntar. Un anciano que vive en los márgenes del pueblo, a la que muchos llaman la sabia, nos dijo: ese no era un cerdo. Era un diablo del monte. Una criatura que se disfraza. Que acecha funerales buscando cuerpos frescos. Mi abuela afirma que ese animal venía vigilando al niño desde antes. Que lo había visto merodeando. Que eso no fue un accidente. Que el barranco lo llamó. Yo no lo sé. Solo sé que desde entonces, siento esa risa otra vez en mis oídos. La risa del puerco. Esa cosa maldita que se llevó al niño de sus padres en su última noche en la tierra. Yo solo te pido, gato macabro, que si lees esto lo cuentes como es. No es una historia para asustar. Es una advertencia. El chango que dormía sobre mí.
Hola gato macabro. Quiero contarte una experiencia que viví cuando tenía entre 11 y 12 años. Fue algo que marcó mi vida y no puedo olvidar. Nunca le había contado esto a nadie fuera de mi familia, pero siento que ya es momento de hablarlo. Un día me enfermé, así que no fui a la escuela y me quedé sola en casa. Mi mamá, como siempre, salió temprano a trabajar. Antes de irse, me dejó acostada en mi cuarto. Me sentía tan mal que, aunque quería ver una película, la medicina me daba mucho sueño. Antes de quedarme dormida, me levanté a apagar las luces, cerré la puerta, regresé a la cama y me acomodé. Solo la luz tenue del televisor iluminaba la habitación, lo justo para que no quedara completamente a oscuras. No pasó mucho tiempo cuando empecé a sentir una presión extraña en el pecho. Era tan intensa que me costaba respirar. Desperté de golpe, invadida por el miedo y la sensación clara de que algo estaba sobre mí. En medio de la oscuridad, no lograba ver nada con claridad, así que comencé a manotear, intentando apartar aquello que me oprimía. Fue entonces cuando sentí algo peludo y grande. Me esforcé por incorporarme, y con la poca luz de la televisión, vi una figura que me congeló por completo. Encima de mí estaba algo que parecía un chango completamente negro, con ojos rojos brillantes y venas marcadas en la cabeza. Me miraba fijamente con una sonrisa retorcida y unos dientes grandes, afilados, imposibles de olvidar. El miedo fue tan intenso que todo se volvió borroso hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté, mi mamá ya estaba a mi lado, preparándome la medicina. No le conté nada. Preferí pensar que todo había sido una pesadilla, producto del malestar y la fiebre. Pero al día siguiente, cuando estaba viendo la tele en la habitación de mi mamá, escuché su voz gritar desde mi cuarto. ¿Te cortaste el cabello?, preguntó molesta. Fui corriendo a verla, sin entender nada. Ella me revisó la cabeza, el piso, mi almohada. Pensó que había estado jugando con tijeras o que algo había pasado. Entonces, me señaló debajo de la cama. ¿Entró un gato o un perro ayer? Negué. Le dije que no, que solo me había quedado dormida. Ella se agachó, sacó algo, y lo puso sobre la cama. Era una bola de pelos negros, gruesos, sucios. Pero lo que me dio escalofríos fue que al verla, recordé al chango. Recordé su pelaje, su sonrisa, y su peso sobre mi pecho. Ahí ya no pude seguir callando. Le conté todo a mi mamá, cada detalle. Ella me escuchó con la cara pálida. Al principio trató de decir que fue un mal sueño, pero su voz temblaba. Intentó calmarme, pero vi en sus ojos que ella también tenía miedo. Esa noche dormí con ella. Pero el descanso ya no era igual. Las pesadillas comenzaron. En mis sueños, esa criatura regresaba, se subía a mi cama, me observaba desde las esquinas, me hablaba sin mover la boca. Me despertaba llorando, jadeando, con la piel erizada y moretones en los brazos, en las piernas, en la espalda. Como si alguien me sujetara mientras dormía. Mi mamá no sabía qué hacer. Un día llamó a mi abuela. «Esto no es normal», le dijo. Las dos me llevaron a una misa. El sacerdote habló con mi abuela en privado. Luego le entregó un frasquito de aceite bendito y le pidió que me lo untara antes de dormir. Todas las noches. Las pesadillas desaparecieron y los moretones dejaron de aparecer. Sin embargo, mi mamá seguía encontrando bolas de pelo negro, no solo en mi cuarto, sino también en otros lugares de la casa. Nunca me lo dijo en su momento para no asustarme más, pero yo lo supe después. Luego, de forma repentina, todo cesó. Ni ruidos, ni marcas, ni rastros de ese ser. Hasta hoy, no sé qué fue exactamente lo que vi. Me pregunto si realmente era un animal o algo más. Lo que no olvido es su mirada ni esa sonrisa grotesca que parecía disfrutar de mi miedo. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver su rostro. Y aunque ha pasado el tiempo, ese recuerdo sigue causándome escalofríos. Sé que nunca voy a olvidarlo. El gato que se paró sobre mi madre. Hola, gato macabro. Quiero contarte una historia que desde hace meses no me deja dormir. Soy de El Salvador, de un pequeño pueblo rústico en San Vicente. Es un lugar caluroso, pero lleno de belleza natural. Un día, mi familia y yo decidimos ir a bañarnos a unos ríos que están como a 2 horas de nuestra casa. El ambiente era tranquilo, todos disfrutaban del calor y del paisaje. Pero algo extraño ocurrió. A lo lejos, escuché un maullido. Me acerqué para ver qué era. Y ahí estaba, un gato. No era un gato común. Su nariz tenía una forma rara, y en su cola la piel y el pelaje estaban caídos,
como si se estuviera pudriendo. Mi familia también lo vio. A pesar de su apariencia, decidimos llevarlo a casa por un tiempo para cuidarlo. Sin embargo, notamos que ese gato miraba a mi mamá de una forma muy extraña, como si estuviera hipnotizado con ella. Al principio, todo parecía normal. Pero pronto, las cosas cambiaron. Una madrugada, como a las 4:58, me despertó el sonido de varios gatos peleando sobre el techo. Era constante. Cada noche lo mismo. No podía dormir. El gato desaparecía durante el día y regresaba de noche agitado, con los ojos más oscuros, como si trajera algo consigo. Mi mamá empezó a verse cansada, drenada, como si algo le estuviera robando la energía. Una vecina muy religiosa vino de visita un día. Le dijo a mi madre que sentía una mala vibra en la casa, y que lo mejor sería rociar agua bendita por todos lados. Ella misma lo hizo. Yo no creía mucho en eso, pero igual observé en silencio. Una noche, desperté sin razón aparente. Todo estaba más oscuro y silencioso de lo normal. Me levanté a tomar agua y noté que la puerta del cuarto de mi mamá, que siempre estaba cerrada, ahora estaba entreabierta. Me dio curiosidad, así que me acerqué. Lo que vi me dejó helada. Ese gato estaba parado en dos patas, sobre mi mamá, observándola fijamente. Sus ojos no eran ojos. Eran completamente negros, vacíos, como si no tuviera alma. Me quedé paralizada. Retrocedí sin hacer ruido, pero tropecé y al caer, el gato volteó a verme. En ese momento, desperté en mi cama. No sabía si todo fue un sueño o una pesadilla, pero al despertar, el gato ya no estaba. Mi mamá, muy preocupada, puso carteles por todo el barrio: se busca. Pero nunca volvió a aparecer. Desde entonces, cada vez que vuelvo a ese lugar donde lo encontramos, escucho maullidos a lo lejos. Pero ya no me acerco. Tengo miedo de que ese gato nos encuentre otra vez. La cabra y el ritual. Hola, gato macabro. La historia que estoy por contarte me ocurrió hace unos años, pero todavía tengo muy presente cada detalle de aquella noche. Vivo en una comunidad rural de un pueblo conocido por ciertos relatos oscuros, relacionados con prácticas extrañas. Aunque yo nunca había creído en esas cosas, mi percepción cambió por completo. Mi papá tiene un rancho en la zona y, en mis tiempos libres, suelo ir a trabajar con él. Una noche, regresábamos del pueblo. Él manejaba su camioneta, acompañado por un amigo, y yo venía en la parte trasera cuidando que no se cayera la carga. Desde el inicio algo se sentía raro, el ambiente estaba más oscuro de lo normal. Me di cuenta de que no había luz eléctrica en toda la comunidad. De repente, vi pasar una sombra negra por el camino. Al principio pensé que era una ilusión óptica, pero no, porque vi claramente cómo esa figura se trepó a los árboles con agilidad. Cuando llegamos al rancho, le conté a mi papá lo que había visto. Él, con una expresión que jamás le había visto antes, me dijo con voz firme: enciérrate en tu cuarto. No salgas, por nada del mundo, aunque escuches que te llaman. El rancho seguía completamente a oscuras. Fui a la habitación, cené algo rápido y me acosté. Pero cuando estaba por quedarme dormido, alguien tocó la puerta de la cuartería. Los golpes sonaban apresurados, como si se tratara de una emergencia. Pensé que era mi papá, pero algo dentro de mí me dijo que revisara si la casa hacienda seguía cerrada. Fui a mirar. Y sí, todo seguía cerrado por dentro. Me sentí confundido, pero me volví a acostar. A los minutos, los golpes volvieron. Esta vez tomé mi machete y salí decidido a ver quién me estaba molestando. Abrí la puerta. Y no había nadie. Tomé una linterna y recorrí el área, pero el lugar estaba en silencio. Fue entonces cuando escuché a los gallos cantar. En mi comunidad eso es una mala señal, especialmente a esas horas. Decidí regresar al cuarto, pero justo cuando estaba entrando, escuché que mi papá me llamaba desde el corral de las cabras. Me preocupé. Fui rápido hasta allá. Pero al llegar, no había nadie. La puerta de la casa seguía cerrada. Comencé a revisar el corral. Y lo que encontré me dejó helado. Había líquido rojo por todos lados. Órganos esparcidos. Primero pensé que se había metido algún animal salvaje. Tal vez un puma. Pero entonces vi un rastro. Una línea de líquido rojo que se alejaba hacia la parte más lejana del rancho. Seguí el rastro. Lo que encontré me dejó sin aliento. Una especie de altar improvisado, rodeado de velas apagadas. En el centro, una cabra completamente deshecha.
La cabeza, las patas, el cuerpo. Todo estaba esparcido como si hubiera sido parte de algo oscuro. Escuché un balido a lo lejos. No sé de dónde saqué valor, pero avancé. Apunté con la linterna. Y entonces lo vi. Era la misma figura que había visto desde la carretera. Una cabra. Pero no una normal. Estaba parada en dos patas. Tenía el cuello torcido, como si se lo hubieran roto, porque la cabeza colgaba hacia un lado y se movía de forma antinatural. Sus ojos eran completamente negros. Vacíos. Me paralicé. El miedo me tenía congelado. Pero justo en ese momento, uno de los guardias del rancho apareció. También la vio. No dudó. Tomó su machete y se lo lanzó con fuerza. El machetazo le dio en el cuello. La criatura se estremeció. Soltó un chillido. Y luego salió corriendo hacia el monte, perdiéndose en la oscuridad. A la mañana siguiente, le conté todo a mi papá. Me miró en silencio un buen rato y luego me dijo: te voy a contar la verdad. Hace años, aquí cerca vivía una señora que practicaba cosas raras. Una vez tuvimos problemas porque no me quiso pagar unos animales que le vendí. Desde entonces, dijo que todos los últimos viernes de cada mes iba a venir a este lugar a hacer sus rituales. Y que cada vez se llevaría una cabra como ofrenda. Todo encajaba. Por eso mi papá me vio así cuando le conté lo que vi en el camino. Él sabía lo que podía estar pasando. Desde esa noche, cada último viernes de mes, a la misma hora, alguien toca a mi puerta. Pero ya aprendí la lección, no abro por nada del mundo. A veces solo se escucha a lo lejos el balido de una cabra. Pero no es un sonido de hambre. Es uno de dolor. Te aseguro, gato macabro, que aquella noche marcó mi vida para siempre. Y lo que vi, jamás lo voy a olvidar. Gracias por escuchar mi historia. Saludos y que sigas compartiendo estos relatos que nos hacen entender que lo paranormal sí existe. La cabra negra del demonio que tocaba mi ventana. Hola gato macabro. Mi nombre es Miguel Alessandro, te escribo desde San Miguel, El Salvador, y soy un gran fan de tu canal. Me encanta cómo narras las historias de terror con ese estilo tan atrapante y oscuro. Quiero compartirte una historia que me sucedió de verdad, una experiencia que viví hace un tiempo y que aún me cuesta entender. La escribí como un relato, con el título: La cabra negra del demonio que tocaba mi ventana. Todo ocurrió en una noche que parecía normal. Hasta que algo, o alguien, comenzó a tocar mi ventana. Lo que vi me marcó para siempre. Sé que suena increíble, pero lo viví en carne propia. Y por eso sentí la necesidad de compartirlo contigo, ya que tu canal da voz a historias que muchos no se atreven a contar. Te adjunto el texto completo. Si te parece interesante para narrar, me encantaría que mencionaras que fue enviado por mí. Si preferís mantenerlo anónimo, está bien también. Gracias por todo lo que haces. Tu canal no solo asusta, también conecta a personas que hemos vivido lo inexplicable. Un fuerte saludo desde El Salvador, Miguel Alessandro. No sé si alguien vaya a creerme, pero ya no me importa. Necesito contarlo. Necesito sacarlo de mi cabeza. No ha pasado un solo día en el que no reviva cada detalle, cada mirada, cada risa. Vivo en un campo apartado con mi abuelo, rodeado de monte, animales y un silencio que por las noches se vuelve espeso. Siempre fue tranquilo. Los gallos cantaban al amanecer, los perros ladraban a las vacas cuando se acercaban al corral, y la luna se alzaba limpia sobre los árboles. Pero todo esto cambió. Todo cambió cuando ella llegó. La primera vez fue un martes. Estaba ya por dormirme cuando escuché un golpecito en la ventana. Suave. Lento. Pensé que era el viento, alguna rama. Pero duró demasiado. Y era rítmico. Como si alguien estuviera tocando con un dedo. Golpe. Pausa. Golpe. Pausa. Me acerqué, con el corazón latiéndome en los oídos. Corrí la cortina. Nada. Solo oscuridad. Pero al darme vuelta para volver a la cama, lo vi de reojo. Una silueta. Parada. Del otro lado del vidrio. Volví a mirar. Esta vez estaba clara. Una cabra. Negra. Enorme. Parada en dos patas, con el hocico pegado al cristal y los dientes pelados. Sonreía. Sus ojos no eran de animal. Eran profundos. Vacíos. Como pozos donde no entra la luz. Y su balido no era normal. Era grave. Vibrante. Como si saliera de una garganta humana. Mi perro, Oreo, se levantó bruscamente. No ladró. No gruñó.
Solo retrocedió y comenzó a llorar. Se metió bajo la cama. Eso nunca lo había hecho. Nunca. Las noches siguientes fueron un infierno. A las 2 de la madrugada. Exactas. Siempre. La misma ventana. Los mismos golpes. Y cada vez más largos. Más insistentes. A veces caminaba alrededor de la casa. Le oía pisar las hojas secas. La oía balar. Pero a veces hablaba. Susurraba mi nombre. Al principio dudé. Pensé que era mi mente. Pero una noche la escuché con claridad, usando la voz de mi madre. Miguel, abrime, por favor. No abrí. A la quinta noche, las cosas se intensificaron. En la puerta del corral encontramos una manta negra. Adentro, una gallina completamente destrozada. No comida. No cazada. Despedazada con odio. Mi abuelo no dijo nada, pero vi cómo apretó los dientes. Se fue al cuarto y volvió con su viejo machete. Me dijo: esta cosa no es de Dios. Esa noche nos armamos. Yo con la escopeta, él con su machete bendecido. Pusimos sal en las esquinas, crucifijos en las puertas. Pensamos que bastaría. Pero cuando la cabra volvió, algo cambió. Ya no estaba afuera. Tocó. Desde adentro. Los golpes venían de la cocina. Corrimos, pero no había nadie. Solo el olor. A azufre. A tierra mojada. A sangre vieja. Y luego, un grito. Desde el gallinero. Corrí. Mi abuelo fue por otro lado. Y entonces, desapareció. Solo encontré su gorrito, tirado al pie del árbol. La desesperación me llenó. Lo busqué por todo el terreno. Grité. Lloré. El perro no quería moverse. Fue entonces cuando la vi. Sentada. En el columpio viejo. Meciéndose. Con los brazos. Humanos. Sus patas de cabra colgaban, pero su torso era de mujer. Y su cara. Su cara cambiaba. A veces era mi abuela. A veces era yo mismo. Vení. Vení conmigo. Está tan frío acá afuera. Me paralicé. Pero algo dentro de mí se encendió. Corrí a buscar la cruz bendecida que teníamos guardada. La levanté y grité: en el nombre de Dios, fuera de aquí. Esta casa no es tuya. Chilló. Un sonido que jamás olvidaré. No era humano ni animal. Era como si toda la rabia del mundo gritara al mismo tiempo. Me lanzó contra la pared. Sentí que mi brazo se quebraba. Pero no sangré. No quedaba marca. Ni cicatriz. Como si nunca hubiera pasado. Encontré a mi abuelo poco después. Sentado, con los ojos en blanco. Respirando como un motor viejo. Lo llevé adentro. Cerramos todo. Las vacas estaban inquietas. Las gallinas no dormían. El perro lloraba sin parar. Esa madrugada, volvió a la ventana. Pero no como cabra. Como mujer. Como mi madre. Como mi abuela. Cambiaba de rostro cada segundo. Lloraba. Golpeaba. Me pedía entrar. Y yo. Solo recé. Rezamos los dos. Toda la noche. Fue en ese momento cuando escuché algo que me heló la sangre. La cabra. Empezó a rezar. Con voz de anciana. Con la voz exacta de mi abuela. Suave. Dolorosa. Falsa. Dijo: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Se detuvo. Y volvió a empezar. Una y otra vez. Pero cada vez cambiaba algo. A veces decía: el Señor no está contigo. Maldita tú eres entre todas las mujeres. Era una burla. Una imitación horrible. Como si supiera exactamente cómo sonar. Pero no por fe, sino por venganza. Como si quisiera destruir lo que aún nos protegía. A veces grita desde lejos. A veces corre alrededor de la casa. Se escucha riendo, se escucha llorando. Golpea las puertas. Las ventanas. El techo. El suelo. El perro se orina. Los animales se amontonan en un rincón. La luz parpadea. Y cuando decís su nombre en voz alta, se ríe. La última vez, empujó la puerta hasta que empezó a entrar sangre por debajo. No sé si era suya. No sé si era otra cosa. Solo sé que mi cuerpo temblaba y mi alma parecía encogerse. La enfrenté por última vez con la cruz. Le grité con todas mis fuerzas. Y desapareció. El viento paró. Las luces se estabilizaron. El perro durmió. Y yo me senté frente a la ventana. Esperando. Y aunque no ha vuelto a entrar. Todas las noches, a las 2 de la madrugada, los golpes suaves regresan. Mi perro, Oreo, llora. Y yo, agarro la cruz. Y espero. El cuervo que me habló con voz de hombre.
Gato macabro. Te escribo para contarte algo que me marcó profundamente. No quiero que se sepa quién soy, solo necesito compartirlo porque aún me cuesta dormir cuando lo recuerdo. Actualmente tengo 25 años, pero esta historia me pasó cuando tenía 20. Mi familia es de campo. Allá, salir a cazar es algo común, casi una tradición entre los hombres. Desde que era niña, crecí viendo animales colgados y relatos de monte. A veces me molestaba, otras veces solo lo aceptaba como parte de la vida rural. Pero hubo un día, uno en especial, en el que entendí que no todo lo que vive en el bosque es de este mundo. Aquella vez fuimos a un terreno que pertenece a un tío. Él siempre fue extraño. Su casa estaba llena de cosas raras, pero lo que más me impactó fue un cuarto al que le decía al museo. Ahí colgaban animales, venados, tellons, armadillos, e incluso un jabalí. Pero lo que me heló la sangre fue uno en particular, un cuervo disecado, enorme, mucho más grande de lo normal. Tenía el plumaje oscuro y brillante, como si aún estuviera húmedo. Lo perturbador eran los ojos. No estaban de vidrio. Eran reales. No puedo explicarlo bien, pero cuando entrabas a ese cuarto, sentías que algo te miraba. No sabías desde dónde, pero se sentía. Me costó respirar y ya no quise volver a entrar. Esa noche, como era costumbre, mis tíos decidieron salir a cazar. Eran como las 2 de la madrugada. Me uní al grupo no por gusto, sino porque mi hermano menor, que entonces tenía solo 10 años, quería aprender. Yo no confiaba en que mis tíos fueran muy cuidadosos, así que preferí ir con ellos. El camino por el monte estaba húmedo. Había llovido días antes. El lodo se pegaba a las botas y los mosquitos no daban tregua. Mientras avanzábamos, escuchamos a varias lechuzas. Soltaban su característico chillido, largo, agudo. A mí me dieron mala espina, pero los demás las ignoraron. Pero mi abuela solía decir que cuando las lechuzas chillan demasiado, algo anda mal. Seguimos caminando y, de pronto, uno de mis tíos señaló hacia un árbol. Había un tlacuache colgado de una rama, como si algo lo hubiera puesto ahí. Era extraño. No estaba muerto, pero se movía muy lentamente. Uno de los tíos alzó el rifle, cayó, herido, retorciéndose. Y entonces ocurrió algo espantoso. El perro de mi tío, un pastor belga grande, de carácter violento, se lanzó sobre el pobre animal y lo destrozó completamente. Solo escuché los chillidos del tlacuache. Yo me quedé paralizada. No entendía cómo podían disfrutar eso. Mis tíos reían. Yo no. Solo me quedé un poco atrás, en silencio, temblando. En medio de la oscuridad, me di cuenta de que me había separado. Ya no escuchaba los pasos del grupo. El monte se sentía más denso, pero entonces sentí algo caliente rozarme las piernas. Era el perro. Me miró. Pero esta vez no tenía esa mirada agresiva, sino algo extraño en los ojos. Como si quisiera que lo siguiera. Lo seguí hasta que escuché las voces de mis tíos más adelante. Estaban apuntando sus linternas hacia las ramas. Allí, en la parte más alta de un árbol, había un cuervo gigante. Juro por lo más sagrado que era igual al disecado que vi en el cuarto de mi tío. Mismo tamaño. Mismo plumaje. Uno de ellos le dio en el ala. El ave cayó dando vueltas en el aire, chillando con una voz ronca. El perro corrió hacia él para rematarlo, pero yo me lancé primero. Lo agarré con fuerza y le grité al animal que se detuviera. Sentí su cuerpo temblar en mis brazos. Estaba vivo. Herido, pero vivo. Déjenme llevármelo, grité entre lágrimas. Mis tíos se encogieron de hombros. Total, ya lo habíamos bajado, dijeron. Me dejaron llevármelo como si fuera un juguete. Lo envolví en mi chaqueta y regresamos a casa. Lo llevé a mi habitación sin que mi tía lo notara. Allí lo cuidé por 3 semanas. Le curé el ala con vendas, lo alimenté con carne picada. Había algo extraño en él. No comía frente a mí. Solo cuando me iba. El día en que decidí dejarlo libre fue el más raro de todos. Ya estaba por irme a casa. Lo llevé al patio trasero. Me agaché, le quité las vendas. Él me miró por última vez. Pero esta vez, inclinó la cabeza, como si me agradeciera. Pensé que era una ilusión. Pero entonces ocurrió lo imposible. Me habló. Con voz humana. Una voz grave. Masculina. Te he observado, pequeña. Gracias por no dejarme morir. Te protegeré. Cualquiera que te quiera hacer daño, morirá. Retrocedí. Quise gritar, pero el miedo me ahogó. El cuervo dio un paso hacia mí. Y mientras sus ojos se volvían rojos, dijo con furia. Ese perro. También. Y se fue volando. Pero no era ya del mismo tamaño. Mientras alzaba vuelo, su cuerpo crecía, se alargaba. En segundos, tenía el tamaño de un ser humano. Y luego desapareció entre los árboles. Yo caí al suelo,
y llorando. No sabía si estaba perdiendo la razón. A la mañana siguiente, escuché los gritos de mi tío. El perro estaba sin vida. Y no era una muerte normal. No tenía ojos. No tenía órganos. Estaba completamente vacío por dentro, como si algo se lo hubiera devorado. Todos se asustaron. Dijeron que tal vez fue un animal salvaje. Pero el cuerpo no tenía mordidas. Solo un hueco en el estómago. Y plumas negras regadas alrededor. No dije nada. Nadie lo habría creído. Desde entonces, ese cuervo me sigue. No físicamente. Pero aparece en mis sueños. Y lo más inquietante de todo es que, cada vez que alguien me ha hecho daño, algo les pasa. Un accidente. Una caída. Una enfermedad. A veces me pregunto si realmente salvé a un cuervo. Solo sé que esa voz grave que me prometió protección, nunca se ha ido. Y cada tanto, en medio de la noche, la escucho. Muy cerca de mi oído. Aquí estoy, pequeña. Aquí estoy. Hola. Hola. Hola.